Buenos días, bienvenido a un nuevo webinar de Hexagon Production Software, titulado Transformando la realidad virtual. Esta vez dedicado a la transformación de datos, puntos, cálculos, FEA, mallas, STL, etc., a geometría CAD. Durante el webinar de hoy veremos algunas de las maneras de cómo se realizan estas transformaciones. Soy Joan Vallespí, uno de los técnicos de Hexagon Production Software. En esta ocasión realizaremos el webinar con el programa VISI. VISI es un programa de Hexagon orientado y especializado en la industria del molde y de la matriz. VISI es un software con CAD/CAM/CAE integrado de modelado directo e híbrido, con estrategias de fresa y electroerosión por hilo, con módulos dedicados a moldes con análisis de inyección de plásticos, matrices con cálculos de desarrollo y desplegado y herramientas para realizar ingenierías inversas. Empecemos preguntándonos qué es el morphing. En el campo de la ingeniería, el morphing de malla es una técnica para cambiar una geometría existente aplicando una distorsión específica. En la forma original de este método, los cambios solo se aplican a las posiciones de los nodos, por lo que se conserva la conectividad de los elementos. La solución que proponemos desde VISI utiliza diferentes herramientas que pueden ayudarnos de diferentes maneras. Igualmente importante, esta tecnología permite la creación de datos de la superficie de clase A. Superficies de clase A es un término comúnmente utilizado en el diseño de automoción para describir un conjunto de superficies que gestionan y respetan tanto la curvatura como la alineación de tangencia. ¿Por qué la capacidad de controlar el morphing es tan importante? Todo empieza con los problemas derivados de trabajar en moldes y matrices. En los moldes, generalmente, los problemas suelen aparecer después de las deformaciones y tensiones después del proceso de inyección. Los defectos causados por la deformación se deben corregir al diseñar las piezas. Una predicción precisa de la contracción y la deformación, warpage, puede identificar dónde podría ocurrir una contracción y deformación excesiva y optimizar el diseño de piezas y moldes, la elección de materiales y el procesamiento. En la matricería, la elasticidad del material es la que aporta los problemas, también conocidos como springback. Se refiere a la incorporación elástica de las piezas deformadas. El springback se produce debido al alivio elástico del momento de flexión impartido a la lámina de metal durante el conformado. Los ingenieros deben predecir y compensar estos comportamientos durante las secuencias de flexión. ¿Cómo se predice o mide la deformación, contracción, warpage o la recuperación elástica springback? Desde VISI tenemos tres herramientas básicas que nos pueden ayudar en estos apartados. VISI Flow, que permite, a través de nuestras potentes herramientas de simulación de inyección, configurar y ejecutar análisis para visualizar cuánta contracción y deformación warpage es de esperar, dado el material actual, el diseño de la pieza y las condiciones del procesamiento definidas. El VISI Springback Solver permite a los usuarios evaluar rápida y fácilmente la viabilidad de piezas y procesos con especial atención a las condiciones de recuperación elástica, springback, de los componentes de chapa metálica e identifica problemas de formabilidad, así como roturas o arrugas. VISI Reverse combina el poder de la funcionalidad del modelado híbrido con capacidades de procesamiento de datos de escaneo 3D, para que los clientes puedan crear fácilmente modelos sólidos, editables y totalmente compatibles a partir de los datos digitalizados o escaneados. ¿Cómo podemos ayudar en el workflow de moldistas y matriceros? Dentro de la inyección de plástico, con los cálculos FEA realizados en VISI o importados, podemos influir de manera proactiva en el proceso de creación. Al igual que dentro de la matricería, con los cálculos FEA, también podemos intervenir de manera proactiva. Posteriormente, con la información obtenida mediante ingeniería inversa,
podemos influir reactivamente en los procesos de diseño, tanto del molde como de la matriz. ¿Cuál es el valor de nuestras soluciones? Dentro de la inyección de plástico, en la fase de prueba, a veces revela que se pasan por alto algunos parámetros, y en esto conduce a la falla de algunas estructuras. Nuestra solución FEA en BISI supera el enfoque tradicional costoso anterior al incluir, durante el proceso de diseño, todos los parámetros que permiten el modelado preciso de todas las tensiones físicas en cada unidad estructural. Dentro de la matricería, el uso de nuestra tecnología de compensación de recuperación elástica, Springback, basada en predicciones FEA, pueden reducir significativamente la desviación geométrica inducida por la recuperación elástica. El número reducido de pruebas requeridas no solo acorta el tiempo de comercialización, sino que también tiene un impacto positivo en los costes generales. Las pruebas generalmente representan hasta un 30% de los costes generales. Técnicas de Morphill que podemos utilizar en BISI. ¿Es esto magia? El uso de poder de la mente para doblar cucharas, pero BISI usa magia más allá de mi comprensión. Como ha dicho Uri Geller, a continuación veremos las diferentes técnicas de transformación con BISI, que algunas parecen mágicas. Las herramientas de deformación de geometría permiten al operador de CAD aplicar modificaciones impulsadas por el usuario a cualquier tipo de datos, sólidos, superficies, alámbricos y mallas. Podemos estirar, doblar, plegar radialmente o realizar torsión. Algunos ejemplos aplicados al sector del calzado serían estirar diferentes zonas y diferentes distancias, doblar, deformar para obtener diferentes medidas y torsión. El objetivo conducido deformado, Target Driven Deformation, el comando TDD es una herramienta de deformación de geometría extremadamente potente que permite definir las condiciones de inicio y fin para controlar el cambio de modelo. Estas deformaciones conducidas guiadas se pueden aplicar en Springbacks, diseño, edición de conicidades o curación o reparación de geometría, por citar algunos ejemplos. A continuación veremos las técnicas más específicamente y de manera más práctica. Morphing utilizando predicciones FEA. En este método utiliza la malla nominal y la malla de recuperación elástica, el Springback, prevista para permitir la creación de un nuevo modelo CAD compensado. En el ejemplo que vemos a continuación, realizaremos una compensación de Springback partiendo de los cálculos realizados desde ficheros con formato Nastran. Seleccionando la opción de Springback por elementos finitos, escogeremos los dos ficheros, uno con la malla de la pieza nominal y otro con la malla con Springback calculado. Una vez seleccionados los archivos, tenemos la posibilidad de escoger las diferentes opciones del nivel deseado de comparación con el filtrado de puntos. Y a continuación, podremos ver la previsualización de la compensación en formato mallado. Al aceptar la previsualización, se realizarán los cálculos para transformar el mallado previsualizado, del que obtendremos la nueva geometría CAD compensada, con la que podemos realizar o integrar en nuestro proyecto. Morphing utilizando curvas de referencia. Este método permite subdividir el pliegue o pestaña deseada en curvas de sección transversal. Cada sección es manipulada por el usuario para obtener un ángulo diferente. A partir de estos nuevos tramos, el sistema calcula el modelo CAD compensado.
En el ejemplo que vemos a continuación, realizaremos una compensación de Springback por secciones. Seleccionando las superficies a modificar, podremos escoger las propiedades del material si no las tiene ya asignadas previamente. A continuación, seleccionaremos una curva de un radio de la pestaña y él realizará un reconocimiento automático de la misma. Posteriormente, podremos seleccionar el tipo de sección, ya sea por tolerancia o en este caso por subdivisión. Seguidamente, podremos ver la previsualización de la compensación en formato mallado. Después, también podemos añadir más pestañas a la previsualización realizada, pudiendo modificar también el tipo de compensación. Podremos comprobar si la forma y la cantidad de subdivisiones son las deseadas. Como se puede comprobar en la pantalla, los parámetros pueden ser independientemente en cada pestaña. Al aceptar la previsualización, se realizarán los cálculos para transformar el mallado previsualizado, del que obtendremos la nueva geometría CAD compensada con la que podemos realizar o integrar en nuestro proyecto. Morphing utilizando máquinas CMM o escáner. Este método utiliza los datos escaneados o los puntos digitalizados como geometrías de referencia. En el ejemplo que vemos a continuación, realizaremos una compensación de Springback partiendo de información en fichero desde una CMM o escáner en formato AXI. Seleccionando la opción de Springback por máquinas de medición, escogeremos el fichero de la CMM, en este caso en formato Virtual DIMS. Después seleccionaremos las áreas de compensación, añadiendo o seleccionando la geometría, con la posibilidad de seleccionar tantas áreas independientes como deseemos para poder modificar los parámetros para cada área. Por ejemplo, afinando el porcentaje extra de aplicación del Springback. A continuación, podremos ver la previsualización de la compensación en formato mallado, visualizando en la pieza las diferencias entre puntos nominales y puntos compensados. Al aceptar la previsualización, se realizarán los cálculos para transformar el mallado previsualizado, del que obtendremos la nueva geometría CAD compensada, con la que podemos realizar o integrar en nuestro proyecto. Morphing basado en un conjunto dado de puntos. Las técnicas de compensación de superficies que aprovechan nuestra tecnología TDD utilizan puntos de referencia extraídos o manipulados de geometrías dadas. En el ejemplo que vemos a continuación, realizaremos una compensación de superficies utilizando técnicas de deformación, en este caso, con la orden de objetivo conducido deformado. Seleccionando las superficies a modificar, podremos escoger una o varias zonas a preservar, como una restricción de la modificación, en este caso, el contorno exterior de las superficies. Una vez seleccionadas las restricciones, seleccionaremos la nube de puntos nominales y, posteriormente, la nube de puntos de la compensada. A continuación, podremos ver la previsualización de la compensación en formato mallado, visualizando en la pieza las diferencias entre puntos nominales y puntos compensados. Al aceptar la previsualización, se realizarán los cálculos para transformar el mallado previsualizado, del que obtendremos la nueva geometría CAD compensada, con la que podemos realizar o integrar en nuestro proyecto. Morphing utilizando una malla compensada, con Springback aplicado. En este caso, muestra la capacidad de remodelar la superficie nominal utilizando
una malla ya compensada, con Spring aplicado, que puede proporcionar algunas simulaciones FEA. En este caso, la implicación a tener en cuenta está relacionada con el número de puntos utilizados para emparejar las piezas. En el ejemplo que vemos a continuación, realizaremos una compensación de Springback partiendo de los cálculos realizados desde dentro del entorno de Visy con la malla creada desde Visy Blank y la malla creada con el Springback calculado. Seleccionado la opción de Springback por elementos finitos, escogeremos las dos mallas, una con la malla de la pieza nominal y otra con la malla con el Springback calculado. Una vez seleccionadas estas mallas, tenemos la posibilidad de escoger las diferentes opciones del nivel deseado de comparación con el filtrado de puntos y a continuación podremos ver la previsualización de la compensación en formato de mallado. Al aceptar la previsualización, se realizarán los cálculos para transformar el mallado previsualizado, del que obtendremos la nueva geometría CAD compensada, con la que podemos realizar o integrar en nuestro proyecto. Tecnología de Morphing más allá del Springback. Esta tecnología también se puede aplicar a otras disciplinas como el moldeo por inyección de plástico. Aquí, la deformación del modelo nominal ha sido calculada por nuestra aplicación de VisiFlow utilizando la simulación de deformación con tracción. En el ejemplo que vemos a continuación, realizaremos una compensación del Warp Edge de una pieza de inyección de plástico. En ella hemos realizado desde el módulo de VisiFlow cálculos de simulación de la inyección y también de la forma para obtener la malla de predicción del Warp Edge. Previamente al proceso de Flow, hemos generado un mallado y un cálculo de espesor de la pieza y hemos definido los parámetros para la inyección, pudiendo consultar las simulaciones de la inyección de la pieza, la retención y el compactado. En este punto final podemos crear una malla con los cálculos de predicción de la forma que sería el Warp Edge de la pieza. Posteriormente, podemos comparar con la pieza original con la deformada, pudiendo generar unas curvas de compensación para poder realizar la transformación geométrica. En este caso, realizaremos una compensación de superficies utilizando técnicas de deformación. Con la orden de objetivo conducido deformado, seleccionando las superficies a modificar, podremos escoger una o varias zonas a preservar como una restricción de la modificación. En este caso, el contorno cilíndrico exterior de las superficies. Una vez seleccionadas las restricciones, seleccionaremos el contorno compensado calculado con el Warp Edge y, posteriormente, el contorno nominal de la pieza. Podemos seleccionar tantos grupos de destino como sean necesarios. A continuación, podremos ver la previsualización de la compensación en formato de mallado, visualizando en la pieza la diferencia entre los puntos nominales y los puntos compensados. Al aceptar la previsualización, se realizarán los cálculos para transformar el mallado previsualizado, del que obtendremos la nueva geometría CAD compensada, con la que podemos realizar o integrar en nuestro proyecto. Como podemos apreciar en la pantalla, podemos comparar la pieza original con la contradeformada y contra la malla que hemos calculado el Warp Edge y podemos verificar que ha sido correctamente realizado la transformación. Geometría de Morphing. Nuestro TDD, utilizando estos conjuntos de puntos, transforma el modelo CAD original en el conjunto objetivo y vuelve a crear las superficies.
En el ejemplo que vemos a continuación, veremos la potencialidad, facilidad y versatilidad para realizar modificaciones en una pieza e ir añadiendo zonas de restricciones donde, a medida que se vayan añadiendo, la transformación se irá adaptando. En este caso, realizaremos una compensación de superficies utilizando técnicas de deformación, con la orden de objetivo conducido deformado, seleccionando las superficies a modificar. Podremos escoger una o varias zonas a preservar como una restricción de la modificación. En este caso, por contornos generados, ya sean manualmente o mediante cálculos internos o externos. Una vez seleccionadas las restricciones, seleccionaremos el contorno compensado y posteriormente el contorno nominal de la pieza. Podemos seleccionar tantos grupos de destino como sean necesarios. A la visualización en la pieza, la diferencia entre puntos nominales y puntos compensados. A medida que la pieza se vaya transformando, podemos ir añadiendo más zonas de restricción para señalar ciertas zonas restringidas para no ser modificadas. Estas zonas de restricción no solo nos permite aceptar un contorno de restricción, sino también una dirección de proyección. Al aceptar la previsualización, se realizarán los cálculos para transformar el mallado previsualizado, del cual obtendremos la nueva geometría CAD compensada, con la que podremos realizar o integrar en nuestro proyecto. A medida que vamos añadiendo las restricciones, veremos como poco a poco la transformación original que habíamos realizado se va adaptando a las necesidades y restricciones que le hemos ido añadiendo. La previsualización la podemos ver totalmente en todo momento y cuando finalmente aceptamos la previsualización, él calculará y generará la geometría y podemos comprobar cómo la transformación se ha ido adaptando y restringiendo a todas las necesidades y parámetros que le hemos puesto. Morphing en acción. El molde completo se puede modificar fácilmente en cualquier paso del ciclo de desarrollo mediante comandos específicos altamente sofisticados. En el ejemplo que vemos a continuación, veremos la potencialidad, facilidad y versatilidad para realizar modificaciones en una pieza, pero también poder realizar transformaciones en partes del proyecto de esta misma, como en este caso serían los postizos y expulsores del molde ya creados. En este caso, realizaremos una compensación de superficies utilizando técnicas de deformación, con la orden de objetivo conducido deformado. Seleccionando las superficies a modificar, podremos escoger una o varias zonas a preservar, como una restricción de la modificación. En este caso, por contornos generados, ya sean manualmente o mediante cálculos internos o externos. Una vez seleccionadas las restricciones, seleccionaremos el contorno compensado y posteriormente el contorno nominal de la pieza. Podemos seleccionar tantos grupos de destino como sean necesarios. A continuación, podremos ver la previsualización de la compensación en formato mallado, visualizando en la pieza la diferencia entre los puntos nominales y los puntos compensados, a medida que la pieza se va transformando. Podremos ir añadiendo más zonas de restricción para señalar ciertas zonas restringidas para no ser modificadas. Estas zonas de restricción no solo nos permitirán aceptar un contorno de restricción, sino también una dirección de proyección. Al aceptar la previsualización, se realizarán los cálculos para transformar el mallado previsualizado, del que obtendremos la nueva geometría CAD compensada, con la que podremos realizar o integrar en nuestro proyecto. Una vez tenemos la geometría compensada,
Vamos a realizar los pasos similares, esta vez sobre la geometría ya realizada del proyecto de molde. Nos centraremos primero en los postizos de inyección y expulsión y posteriormente editaremos los expulsores insertados como elementos de catálogo con sus respectivas zonas de corte. En este punto ya tendríamos el proyecto totalmente actualizado. Hasta aquí el webinar de hoy sobre Morphing. A continuación estará abierto cualquier duda o consulta sobre el webinar. Muchas gracias por vuestra atención.